Bueno, todos, ¿cómo están? Vamos a partir con lo que es ya aplicación del concepto de límite como herramienta matemática. Y para esto traje estos dos ejercicios que puse acá en la pizarra, que nos van a servir más o menos para entender cómo realizar los ejercicios con límite o en qué consisten. Bueno, cuando nosotros trabajamos con límite, nosotros podemos evaluar las funciones en distintos valores. En este caso, yo hice dos límites en donde x va a tender al infinito. O sea, nosotros vamos a evaluar el comportamiento general de la función a medida que yo voy creciendo en x. Hay que tener claras varias cosas. Primero, por ejemplo, que si hay una cosa en la cual yo tengo que tener mucho ojo a la hora de como dar mi primera visión a la función, es lo siguiente. Los exponentes o el grado de los polinomios que forman parte de mi función. ¿Por qué va a ser importante? Porque recordemos que lo que nosotros estamos haciendo es evaluar el comportamiento de la función a medida que x toma cierto valor, en este caso a medida que x crece. Entonces, acá nosotros tenemos que pensar. No es llegar y aplicar una fórmula o algún método respectivo, sino que nosotros tenemos que pensar. Y cuando nosotros evaluamos el límite o decimos cómo va a ser el comportamiento de la función, nosotros tenemos que llegar a la conclusión o llegar a entender que no todos estos factores de acá van a influir de la misma forma en cómo se va a comportar la función. Por ejemplo, si yo cambiara este número acá por un 8 y yo hiciera crecer x hasta el infinito y le evaluara con valores de x gigante, ese 8 sería insignificante para el valor de la función como tal. Si yo cambiara este más x por un menos x, por ejemplo, el valor de la función tampoco tendría una gran incidencia. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer a la hora de evaluar un límite en una función? Va a ser fijarme cuáles son los grados mayores de los polinomios que integran mi función. Entonces, yo puedo transformar esta función que es medianamente grande de acá en una función mucho más simple, como esta. Bueno, pero Dietmar, ¿cómo transformaste una función o cómo sabes tú que el límite de esta función va a ser igual al límite de esta función, siendo que son funciones diferentes? Bueno, la forma en que este o esta variable de acá van a influir en mi función es exponencialmente mayor a cómo lo van a hacer estos elementos de acá. Entonces, cuando yo hablo o trabajo con valores de x que son muy grandes, los valores que tomen estos de acá van a ser irrelevantes para el cálculo del límite, pensando siempre que estamos trabajando con valores infinitamente grandes. Ahora, en el caso de que nosotros tengamos polinomios del mismo grado tanto en el numerador como en el denominador, como en cualquier operación aritmética, yo puedo simplificar y establecer que el límite, cuando x tiende al infinito, va a ser la división de los coeficientes que tengo multiplicando a la x que tienen el mismo grado. Entonces, el límite para mi función en este caso sería 3 séptimos. En el caso de la función de acá, lo que yo tengo que hacer o el pensamiento que yo tengo que aplicar es bastante similar. Ahora, me dirán, bueno, pero acá hay un exponencial, tenemos el número Euler, quizás es una función un poco más chocante, un poco más complicada, sí, así a primera vista, pero la lógica que hay que aplicar es exactamente la misma. Entonces, primero, antes de llegar y resolver aritméticamente, pensemos, ¿cuál de estos elementos tendrá una mayor incidencia en el comportamiento de la función a medida que yo crezco y crezco en x? Si este fuera 1, por ejemplo, la función tomaría un valor de 1 sobre 1 menos e, ¿no es cierto? Coma. Si x fuera 2, tomaría un valor de 2 sobre 1 menos e al cuadrado. Este número ya empezó a crecer. Si fuera 3, sería 3 sobre 1 menos e al cubo. Un número mucho más grande también. Entonces,
Si nosotros analizamos el comportamiento en general de la función a medida que yo crezco en x, me voy a ir dando cuenta que esta parte de acá abajo, o sea, esta exponencial que tenemos acá, tiene una incidencia mucho mayor en el comportamiento general de la función a medida que yo crezco en x que la x que yo tengo acá en el numerador. Entonces, ¿cómo yo traduzco eso en el resultado de un límite o en la evaluación del límite? Bueno, yo voy a decir que a medida que yo hago más grande un denominador, mucho más grande que su numerador, la tendencia del resultado va a ser 0. ¿Por qué? Porque si yo divido un número cada vez en partes más grandes, a lo único que yo me voy a ir acercando es a pedacitos cada vez más pequeños. Por lo tanto, la tendencia de la función va a ser a 0. Bueno, existen otras cosas también que tenemos que tener en consideración a la hora de enfrentarnos a problemas de límite. Por ejemplo, en este caso, en vez de yo evaluar el comportamiento de la función cuando x se agranda al infinito como lo estábamos haciendo en los ejercicios anteriores, acá yo quiero saber cuál es el comportamiento, a qué tiende la función cuando yo me acerco al 1, sin nunca llegar al 1. Ahora, lo que nos enseñan o lo que se hace en la práctica es hacer el reemplazo de el valor al cual yo estoy hablando de la tendencia dentro de la función, pero eso también tiene sus restricciones. Por ejemplo, en este caso, si yo reemplazara el 1 acá, ¿a qué llegaría? Tendría 1 menos 3 más 2. Esto me da 0. ¿Y qué pasa con la división por 0? Está indeterminada. Entonces, ¿qué sucede con el límite? ¿Está indeterminado también? No. Siempre van a haber formas en donde nosotros podemos hacer ciertos ingenios matemáticos, por decirlo así, para evitar la división por 0 o para evitar cualquier tipo de indeterminación a la hora de calcular un límite. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para calcular cuál es el límite de esta función cuando x tiende a 1? Primero voy a ver si existe la posibilidad de factorizar, porque si existe la posibilidad de factorizar, muchas veces nos vamos a enfrentar a problemas que nos permitan hacer simplificación. Veremos cuál es el caso de este problema. Entonces voy a ver cuál va a ser el límite cuando x tiende a 1 de esta función. Yo podría factorizar acá por x más 2, x menos 1. Y acá abajo por x menos 2, x menos 1. Como ven, en esta función de acá, lo que nosotros podemos hacer es simplificar estos términos y evaluar el comportamiento de la función simplemente en esos dos. ¿Cómo nos quedaría? Hago el reemplazo respectivo en la función y digo 1 más 2, 1 menos 2. Esto sería igual a 3 sobre menos 1 y esto es igual a menos 3. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 en esta función es menos 3. Ese es el valor tope a la hora de evaluar la función. Ahora, existen otro tipo de complicaciones dentro de las funciones que son harto más interesantes y que vamos a analizar mucho más en detalle más adelante, y tiene que ver con problemas así. En este caso, lo que nosotros vamos a evaluar va a ser esta función de acá, que es una función del tipo exponencial, cuando x tiende al infinito. Ahora, si yo hago la resolución de este límite, me voy a dar cuenta, haciéndolo por parte, que esto sería igual a x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. Todo esto elevado a 2x. Ahora, si nosotros hacemos una evaluación por separado de cómo se va a comportar esta parte de la ecuación y cómo se va a comportar la base de mi potencia en este sentido, yo voy a llegar a esto. Dijimos que cuando nosotros teníamos una división, lo que íbamos a considerar iban a ser los elementos que tuvieran mayor influencia en el comportamiento de esa división. En este caso son iguales, por lo tanto, la tendencia de este valor de acá es a 1. Ahora, si yo hago crecer x al infinito también, la tendencia de este valor va a ser al infinito. Y como nosotros identificamos en el video anterior, esto es una indeterminación, no está determinado. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer o la forma en que yo tengo que trabajar esta función de acá para poder calcular su límite cuando x tiende al infinito requiere una matemática un poco más compleja con
algunas otras propiedades. Entonces lo vamos a evaluar en otro video, lo voy a dejar para otro video y espero que le haya servido esta explicación de la utilización del límite. Ya vendría siendo nuestro siguiente video y espero que siga la página y poder seguir compartiendo con ustedes todo el material. Así que nos estamos viendo.